En Gaceta Oficial número 41.667, de fecha 3 de julio de 2019, fue publicado un decreto emanado por la Asamblea Nacional Constituyente, mediante el cual establece un impuesto a los grandes patrimonios. Somos Tatiana Tolosa, Príncipe Tarazona, Marco Rosales, Alberto Moreno, Álvaro Duarte y quienes habla para ustedes, Alexandra Gelis, abogado en formación de la Universidad Valle del Mongol, sede San Antonio del Táchira. Quienes ahora hablaremos sobre los requisitos y formalidades de los impuestos a los grandes patrimonios. Ahora bien, ¿qué son los grandes patrimonios? Es un impuesto a los grandes patrimonios, es un tributo anual que se grava en totalidad del patrimonio neto, activos financieros y no financieros, menos los activos pasivos de las personas naturales y jurídicas. ¿De qué se trata el impuesto a los grandes patrimonios? Es un impuesto que grava el patrimonio neto de las personas naturales y jurídicas, calificadas como sujetos pasivos especiales por la Administración Tributaria Nacional, cuyo patrimonio tenga un valor igual o superior a 150 millones de unidades tributarias. Artículo 1 de la Ley Constitucional que crea el impuesto a los grandes patrimonios. Dando continuidad a lo expuesto por mi compañero Alex, es importante decir qué es el impuesto al patrimonio en Venezuela. Bueno, el impuesto en Venezuela a los grandes patrimonios hace referencia al patrimonio neto de los sujetos pasivos, calificados como especiales, y se causará anualmente sobre el valor del patrimonio neto al cierre de cada periodo. Soy Tatiana Tolosa. Ahora bien, ¿quiénes están sujetos? Cuando hablamos de los grandes patrimonios, todas las personas naturales y jurídicas calificadas como sujetos pasivos especiales por la Administración Tributaria Nacional, dispuesto en el artículo 1 de dicha ley. ¿Cuál es el periodo de imposición en el patrimonio? Bueno, el impuesto se causará anualmente sobre el valor del patrimonio neto al 30 de septiembre de cada año. El impuesto grava el patrimonio neto de los obligados que supere al monto base establecido para cada tipo de sujeto pasivo. Los obligados son las personas jurídicas y naturales, calificadas como sujetos pasivos especiales. En el caso de las personas naturales, el monto base del patrimonio es igual a 36 millones de unidades tributarias. En el caso de las personas jurídicas, el monto base del patrimonio sería a 100 millones de unidades tributarias. La administración del impuesto corresponderá al Poder Público Nacional, es decir, al CENIAC. El hecho imponible es la propiedad o posesión del patrimonio atribuible a los sujetos pasivos. A los efectos de la atribución de la propiedad podrán tomarse en cuenta la información obtenida de registros públicos, siendo que si el bien no está sujeto al mismo, se considerará como titular a quien lo posee. Se establece que el tratamiento relacionado con la atribución de la titularidad del bien, en algunos casos específicos, a saber, como arrendamientos financieros, fideicomisos y bienes para uso personal asignado por las empresas a sus accionistas. Una vez que el bien haya sido declarado, se presumirá para procesos posteriores igual propiedad o posesión, prueba salvo en contrario, como la vivienda principal, hasta por un monto de 64 unidades tributarias. El ajuar doméstico, las prestaciones sociales, entre otros que están exentos del impuesto. Siguiendo el hilo de exposiciones sobre el requisito y formalidad de los impuestos a los grandes patrimonios en Venezuela, es muy importante también saber acotar cuál es la fecha tope para presentar la declaración. La declaración y el pago de impuestos debe realizarse en el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de cada año. Esto bajo una providencia administrativa del Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora bien, ¿cuál es la base imponible? Bueno, la base imponible del impuesto creado en esta ley será el resultado de sumar el valor total de los bienes y derechos, excluidos los pasivos, y el valor de las cargas y gravámenes que recaigan sobre los bienes, así como los bienes y derechos
exentos o exonerados según el artículo 15, es decir, base imponible activo pasivo al 30 de septiembre de cada año. Es importante a los activos que se le debe sustentar los bienes y derechos exentos o exonerados en el patrimonio que estaría sujeto al impuesto, requiriendo la residencia o el domicilio. Esto posee un establecimiento permanente en Venezuela. Así las cosas podrían estar sujetas a impuestos la totalidad del patrimonio, manteniendo por el sujeto pasivo, dentro o fuera del país, o solo aquellos que se encuentran ubicados en Venezuela, dependiendo de la condición precitada. La nacionalidad venezolana es también considerada como un factor de conexión a las multas de lo que es la sujeción al impuesto. A pesar de que la ley hace referencia inicial al patrimonio neto, la definición de la base imponible no es del todo precisa en este sentido. Al respecto, solo se permitiría eliminar el valor de los activos y las cargas y gravámenes que recaigan sobre los bienes, y aquellos que estén exentos o exonerados según cuál sea el resultado de un impuesto a los activos. Es decir, es importante mencionar que durante el ejercicio fiscal del 2017, la Administración Tributaria en la Providencia Administrativa equiparó el patrimonio con los bienes y derechos del contenido económico, y se establecen reglas especiales de valoración para los bienes inmuebles, los títulos, valores, las joyas y los derechos reales. Igualmente a los bienes ubicados en el exterior, estos bienes los que no tengan un método determinado de valoración conforme a la ley. Esto debe considerarse el mayor entre el precio del mercado y el precio de adquisición actualizado. Para la actualización del valor de adquisición de algunos bienes, la Administración Tributaria deberá indicar el procedimiento a seguir hasta tal fin. Cabe preguntarse, ¿cuál será la metodología? Bueno, considerando la exclusión del que fueron objeto los del sistema de ajuste por la inflación fiscal, y la alícuota impositiva podría oscilar entre el 0.25%, y el Ejecutivo podrá establecer tarifas progresivas, y se prevé que la alícuota inicial sea de 0.25 también durante el periodo de imposición, en cada año. Ahora bien, en ciertos casos estipula la ley en un mecanismo para la declaración, y el pago será fijado por los procedimientos a seguir, que deberán establecerse por las autoridades fiscales dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigencia de la ley, cuando esto surgió constitucionalmente. Ahora bien, la obligación surge del monto del activo de la persona natural o persona jurídica, entre otros aspectos delegados por la Asamblea Tributaria, determinando su legalidad a la luz de los principios que rige el derecho tributario en Venezuela. Algunos entes, como las instituciones bancarias, empresas de seguro, casas de bolsas, entre otros, podrían estar obligados a remitir información a la Administración Tributaria conforme a su requerimiento, a que los procedimientos de fiscalización se realicen conforme a lo establecido en el Código Orgánico Tributario. Saludos, quien les habla Marco Rosales, estudiante de Derecho, el último año de Derecho de la Universidad Valle de Monboy, sede de San Antonio del Táchira. Me corresponde continuar con la exposición referente a la Ley Constitucional al Impuesto a los Grandes Patrimonios. En primer lugar, el artículo primero de la ley dispone que los sujetos pasivos calificados como especiales, cuyo patrimonio sea igual o superior a 150 millones en unidades tributarias, les corresponde el pago de un impuesto por la propiedad o posesión de los activos que componen dicho patrimonio. Esa alícuota es del 0.25%. El hecho imponible generador de este impuesto se entenderá realizado el día 30 de septiembre de cada año, debiendo declararse y pagarse el impuesto entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de cada año calendario. Pudiese pensarse que este deber de declarar, una vez realizado el hecho imponible, se cumplirá únicamente por aquellos que tienen un patrimonio igual o superior a 250 millones de unidades tributarias. A priori pudiera comprenderse que solo deberán declarar estos que superen este monto. No obstante lo anterior, debe considerarse también que la mencionada providencia en el artículo 6 remite el régimen sancionatorio de este impuesto a lo establecido en el decreto ley del Código Orgánico Tributario. Dentro del orden de prelación del derecho tributario, la fuente primaria que regula este impuesto sería la que lo crea, obviamente. Sin embargo, en todo aquello que no sea expresamente establecido en esta ley, y a fin de disipar lagunas y vacíos legales, se debe acudir a otras fuentes entre las cuales se encuentra el Código Orgánico Tributario. Así las cosas, pues el decreto ley del Código Orgánico Tributario impone como deber formal a los contribuyentes presentar declaraciones y comunicaciones a la Administración Tributaria.
Este deber es sancionado por el Código Común de 150 unidades por 10 días. Ahora, cabe recordar que los sujetos pasivos calificados como especiales tenían hasta la fecha de publicación en Gaceta Oficial de la Provincia Administrativa relativa a las normas de actualización de valor de bienes y derechos, así como los requisitos y formalidades para la declaración y pago del impuesto a los grandes patrimonios, efectuar la llamada declaración informativa de patrimonio, según se estableció en la Provincia Administrativa número 2 del 2017, publicada en la Gaceta Oficial 41.075 del 16 de enero del 2017. En esta declaración consistía en proporcionar la información a la Administración Tributaria del conjunto de bienes y derechos de los cuales es titular o poseedor el sujeto pasivo como especial. Por lo tanto, una vez otorgada la calificación de sujeto pasivo especial, un determinado contribuyente, persona natural o jurídica, por parte de la Administración Tributaria, y que por razón de tal calificación debe rendir la declaración informativa del patrimonio conforme a la derogada providencia, considerando además de no presentar declaraciones acarrea sanciones que aumentan por la condición de sujeto pasivo especial. Es pertinente considerar que en este caso el impuesto a los grandes patrimonios debe rendirse declarando cuando la ley expresamente no lo establece en establece este deber, pero considerándose que omitir declarar es un delito formal que es sancionado por la administración. Quien le habla, Álvaro Duarte, estudiante de la Universidad Valle del Monboy, Núcleo San Antonio del Táchira. Dando continuidad al ciclo de posiciones, veremos lo que es el valor contable de una manera sintetizada, el cual es un monto de capital que se hace o se refleja para el último balance aprobado al cierre del periodo de imposición del impuesto sobre la renta entre los títulos y acciones o las participaciones que lo representan. Esto atribuido bajo la confiabilidad y la certificación o visado a través de un contador público y presentado ante la oficina del señal como tal. El señal para este impuesto a grandes transacciones financieras a las que se hace mención en este trabajo, ha implementado un instructivo tecnológico, el cual puede ser visualizado por todas las personas interesadas en el CENIAT, en su página web, en su versión 1.0 de abril de 2022, en el cual encontramos las generalidades correspondientes, así como el objetivo y el alcance de este instructivo. También encontramos dentro de él lo que son los requisitos y el acceso al sistema, los módulos del sistema, así también las declaraciones, las consultas y los servicios al contribuyente. En relación a esto, también se puede solicitar mediante este instructivo el aprendizaje para solicitar la anulación de este. Igualmente, encontramos otras referencias enmarcadas para ello y nos indica a quiénes van implementado este impuesto a grandes transacciones financieras.